Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos de América y del mundo? Yo le quiero decir al presidente Mauricio Macri dos cosas muy importantes. Una, quiero dejarle bien claro que yo soy judío ortodoxo. Dos, yo ya no soy miembro de la Iglesia Católica. Y tres, sobre el tema de lo que él dijo del autismo y demás. Ese es el tema del oído mío fue bombardeado por la Iglesia Católica en el 2006. O sea, la misma iglesia a través de los médicos me bombardeó el oído. El autismo es como el cáncer. Comienza con el tema de a veces la pérdida de audición, como cualquier cosa normal, o que los mismos médicos te pongan un virus a través de una inyección, a través de una jeringa cualquiera. Esa infección vague por el cuerpo hasta que llegue hasta el oído, y bueno, y ahí empieza el tema. Todo el mundo sabe que las infecciones vienen por los virus. Y algunas son común, algunas iba a ver por televisión, ¿no es cierto?, cuando un papa decía soy santo y no reconocía que era pecador, por ejemplo. Algunos papas ni siquiera hablaban del asunto y en vez de decir que eran pecadores, o sea, se vestían de oro, somos santos, y la santidad, que ellos se imponían en el nombre del papa, de eso no se hablaba, de los errores de los papas. Hasta el día de hoy es así. Hasta el día de hoy es así. Pero lo que pasa es que Bergoglio en algunas oportunidades reconocía y en otras no. Pero antes era así. El Papa antes no se lo podía ni siquiera ni hablar ni tocar, porque si no te venían con los militares a la puerta de tu casa, te secuestraban o te mataban. ¿Se entiende? Entonces, el problema es que el Papa y los papas anteriores, que es un gran problema que tuvo el Vaticano durante mucho tiempo, no respetar a aquel que piensa distinto. O sea, uno, por más que hable mal, o sea, de Cristina, de Macri y todo lo demás, y creo que también lo reconoció Cristina Fernández, uno tiene derecho a opinar. Porque Cristina misma dijo, entonces, si nosotros no podemos opinar de Cristina, por ejemplo, vamos a suponer una idea así, entonces, ¿cómo los jóvenes van a poder acercarse a la política? No pueden abrir debate, no pueden hablar de Cristina, no pueden abrir debate, entonces, adiós política, o sea, la juventud no puede entrar, o sea, lo que Cristina le está haciendo a los jóvenes es trabarle, la entrada a la política de los más jóvenes. Es un delito eso, un delito moral, pero es un delito. Y por el otro lado, por ejemplo, uno no puede hablar, por ejemplo, de ciertos personajes de la política, que ya después se te viene una reprimenda. Ahora yo quiero decir una cosa. Si ustedes le traban a los jóvenes la política, los jóvenes no van a poder entrar a la política. Si ustedes no los dejan a los jóvenes debatir, si ustedes no les dejan dar su opinión, entonces lo primero que van a empezar a desaparecer en este país son los partidos políticos. Porque cada partido político depende de la juventud.
porque los viejos van muriendo y van saliendo nuevos jóvenes. Entonces, sí, eso es lo que tiene que reformar el peronismo. Y sobre todo, varios partidos políticos y demás. Si Macri hace algo bien, yo lo voy a aplaudir. Pero si Macri hace algo mal, va a tener mi repudio total. ¿Por qué? Porque acá es entender que yo no quiero hacer pelear a Macri con el Papa, porque seguramente es lo que está pensando Mauricio Macri, que yo con mi pelea con el Papa estoy tratando de perjudicar a los demás. Por ahí eso es lo que piensa Mauricio. Entonces yo le digo a Mauricio, yo no... Es más, si hoy estuvieran vivos los diferentes papas que han pasado anteriormente, dirían, sí, tenés razón. Nosotros nos equivocamos. Y este papa es el que debe dar el mayor ejemplo que lo que se hizo en el pasado estuvo mal. Perseguir a los demás, hacer que los militares entren en las casas de las personas por no respetar a quien piensa distinto, cuando Dios nos mandó a respetarnos entre nosotros, a amarnos entre nosotros, no poner la enfermedad a quien piensa distinto, no odiar al que piensa distinto. ¿Se comprende? Yo soy el que más quiero reforma en todas las religiones, no solamente en lo que es la Iglesia Católica. En todas las religiones. Libremente y fuera de mi pensamiento judío, porque ahora soy judío. Pero la reforma es porque resulta que estamos en el siglo XXI y la Iglesia no puede seguir pensando como si estuviera en el siglo XIX o en el siglo XX. ¿Se entiende por qué se prefiere la reforma? Porque estamos en un siglo donde todo va rápido, y el Papa no puede estar como si, hermano, como si estuviera él en el siglo XX y como que él siguiera pensando que la gente se sigue comunicando por cartita, por esto, por aquello. Tiene que modernizarse el Vaticano y otras religiones también. ¿Se comprende? La reforma es santidad, mientras la reforma cuide las leyes ortodoxas. La reforma es para cuidar lo que ya Dios ha impuesto. O sea, no es que se tachan las leyes ortodoxas dadas por Dios, sino que se reforma, cambian los tiempos, cambia la cultura, cambia la tecnología, cambia nuestra forma de pensar, pero las leyes ortodoxas que Dios ha impuesto jamás puede estar atravesada por una reforma, sino cuidada por la reforma. Por ejemplo, en lo que es el matrimonio, puede haber un diferente pensamiento reformista, pero siempre cuidando al matrimonio. ¿Se entiende? No perjudicando a las personas que se vayan a casar. ¿Se entiende cómo es el tipo de reforma que yo quiero? Simplemente un diferente pensamiento que cuide la ley ortodoxa de libertad. Esa libertad que Dios dijo, bueno, vos tenés libre albedrío, entonces vamos a poner una nueva reforma que cuide ese derecho. ¿Y cuál es la reforma que cuide ese derecho? Amarnos, respetarnos, querernos. Y de esa forma cuidamos la libertad. Y de esa forma la ley impuesta nueva, seguramente, por el Vaticano, va a tener que hacer lo mismo. Esa forma diferente de pensar de reforma, pero cuidando la ley ortodoxa de lo que es la libertad. Entonces, es importante entender esto. Es entender las cosas como son. Y yo quiero decirle a Macri, mirá, si vos sos un viejo lobo de mar, yo soy el joven que te viene a poner el cinturón, hermano.
Porque, como bien dice el dicho, ¿no? Porque acá estamos para hacer el bien. Acá estamos para hacer el bien, Mauricio. Todo el bien que se pueda hacia Dios y hacia la humanidad. Si vos no sos creyente y no opinás lo mismo que yo, al menos hacés el bien. A la humanidad, al menos eso.